Buenas noches, nosotros somos del programa de Contaduría Pública. Venimos a hablarle en parte sobre la materia de revisoría fiscal, la actividad número 4. Nuestro grupo está conformado por Luceida Castaño, Judy Alessandra Nopán y Rosalba Montenegro. ¿Cuál es la relación entre el aseguramiento de la información y el ejercicio de la responsabilidad fiscal? El aseguramiento de información se refiere a un conjunto de medidas y controles diseñados para garantizar la seguridad y fiabilidad de la información en la organización. La revisoría fiscal es fundamental para garantizar la confianza entre los Estados Unidos, interesados como inversionistas, entidades reguladoras y del público en general. El aseguramiento de la información y la responsabilidad fiscal están estrechamente relacionadas, ya que ambos confiabilidad y transparencia de la información de la organización. El fiscal debe conocer cada una de las áreas de la organización donde ejerce su labor control interno. El revisor fiscal debe velar por la existencia de un adecuado sistema de control interno en la empresa que permita la evaluación centralizada de sus procesos y operaciones. Además de garantizar su cumplimiento, debe dar fe pública de que la información fiscal y tributaria que se expida desde allí corresponde fielmente a los libros y demás documentos contables. El revisor fiscal tiene varias responsabilidades y una de ellas es la evaluación del control interno de las empresas. Por ello, es importante conocer aspectos claves que el revisor fiscal debe considerar al llevar a cabo su labor. Uno de ellos es conocer al cliente, conocer el entorno, evaluar el control interno, aplicar pruebas sustantivas y de cumplimiento. Algunos artículos que conllevan es el artículo 207 del Código de Comercio, funciones del revisor fiscal, NIA 315, evaluación del control interno, NIA 265, comunicación de las deficiencias del control interno, artículo 209 del Código de Comercio, pronunciarse acerca de la efectividad del control interno. ¿Qué es el PTE? El PTE es un programa de transparencia y ética empresarial. Es un conjunto de políticas y procedimientos que tienen la función de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de la corrupción o de soborno transaccional en una organización. Este sistema se basa en estándares internacionales y normatividad establecidas por las sociedades. ¿Quiénes están obligados a implementar? La Superintendencia de Sociedades establece a través de la circular externa número 100.00011 del 2021 que la implementación del PTE le corresponde a sociedades comerciales y sucursales de sociedades extranjeras en Colombia, a empresas que hayan realizado transacciones internacionales y contratos con el Estado, así como a los sectores que se indican en la norma de acuerdo a los ingresos totales establecidos para cada sector. Las sociedades vigiladas que en el año anterior hayan realizado negocios o transacciones internacionales ilegales o superiores a 100 salarios mínimos vigentes y hayan obtenido ingresos totales o tengan activos totales o superiores a 30.000 salarios mínimos.
Las empresas que en el año anterior hayan celebrado contratos con entidades estatales con una cuantía igual o superior a 500 salarios mínimos y hayan obtenido ingresos totales o tengan activos totales ingresos superiores a 30 salarios mínimos. La empresa que en el año anterior haya celebrado contratos con entidades estatales con una cuantía igual o superior a 500 salarios mínimos y pertenezcan al sector farmacéutico, construcción, minero, energético y comercio de vehículos. Normas, la norma que rige para el programa de transparencia ética empresarial es la circular externa 100-0011 del 9 de agosto del 2021, que modificada integralmente la circular externa número 100-003 del 26 de julio de 2016, la circular externa número 100-0003 del 26 de julio de 2016 fue otorgada a partir del 1 de enero del 2022. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades podrá supervisar después de la entrada a la vigencia del capítulo 13. La circular 058 del 2022, mediante la cual se establecen instrucciones para la elaboración y presentación del programa de transparencia y ética empresarial emitida por la Secretaría Jurídica Distrital. La circular 013 del 2023, mediante la cual se establecen instrucciones para la elaboración y presentación del programa de transparencia y ética empresarial emitida por la Secretaría Jurídica Distrital, en la cual se hace precisión a las fechas de implementación, ampliar el plazo hasta mayo del 2024. ¿Quiénes están obligados a implementar? La Superintendencia externa número 100-0011-2021, que la implementación de de sociedades comerciales y sucursales de sociedades extranjeras en Colombia, empresas que hayan realizado transacciones internacionales y contratos con el Estado, así como el sector que se indica en la norma de acuerdo a los ingresos totales establecidos para cada sector, tales como el farmacéutico, infraestructura, construcción, minero, energético, de tecnologías de la información y comunicaciones, de comercio de vehículos, sus piezas y accesorios, así como en el sector de actividades auxiliares de servicios financieros. En general, la implementación del PTE aplica para cualquier empresa que haya mantenido ingresos o activos totales superiores igual a 30.000 clientes al 31 de diciembre del año anterior a la publicación de la norma. ¿Cuál es la relación de cumplimiento entre el cumplimiento legal y revisoría fiscal? Bueno, el cumplimiento legal hace referencia al conjunto de regulaciones, leyes y normativas que la empresa deben acatar para obtener de manera ética y legal. Está involucrado aspectos tales como leyes fiscales, laborales, ambientales, de seguridad y entre otras. El cumplimiento legal crucial para asegurar que una empresa opere dentro de los límites legales y evite sanciones o multas. Y el revisor fiscal es un profesional designado por la asamblea o junta directiva de una empresa para verificar la legalidad, integridad y veracidad de los estados financieros y contables. El revisor fiscal también evalúa el cumplimiento de las normas contables y legales aplicables. Las funciones del cumplimiento legal y la revisoría fiscal. Bueno, primero tenemos que identificar los riesgos de incumplimientos a los que se enfrenta una empresa y asesorar sobre ellas.
También tenemos el desarrollar y mantener las políticas y procedimientos de cumplimiento. También tenemos mantener y revisar regularmente el programa de cumplimiento para asegurar su eficacia, informar a la alta dirección sobre los desempeños del programa de cumplimiento y los riesgos identificados, realizar investigaciones internas en caso de infracciones legales o éticas y tomar medidas correctivas necesarias. Las funciones obligadas. Estas funciones del revisor fiscal se encuentran en los artículos 207 y al 2009 del Código de Comercio. También las tales como la Ley 43 de 1990 se establecen las funciones adicionales establecidas adicionales para este profesional. A continuación las mencionamos. Es las Es colaborar con las autoridades cuando la solución de información, velar por que las entidades lleven su contabilidad en debida forma, revisar aunque las entidades conserven sus actas y correspondencia de debida forma, inspeccionar los bienes de la sociedad, establecer los controles permanentes sobre los valores sociales, reportar operaciones sobre sospecha a la unidad de información de análisis de financieros, denunciar actos de corrupción, pronunciarse sobre el control interno y el cumplimiento legal y normativo de la información dirigida a la asamblea o junta de socios y determinar estados financieros de la entidad. ¿Qué es el SARLAF? El SARLAF es un sistema administrativo de riesgo. Es un conjunto de medidas que debe diseñar e implementar las entidades vigiladas por la CSFC, salvo algunas inspecturadas, estos con el fin de prevenir y que sean utilizadas para apreciar la legalidad de activos provenientes de las actividades delictivas y canalización de recursos, haciendo en relación de actividades terroristas. De acuerdo con el artículo externa 11 del 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia, indica que el sistema de SARLAC se compone de dos fases. La primera es la prevención de riesgo y la segunda corresponde a un control. ¿Quiénes están obligados a aplicar el SARLAC? Cada entidad vigilada por la CFC tiene que diseñar e implementar su propio SARLAF de acuerdo con los criterios y parámetros mínimos exigidos. Eh, Algunas entidades son como por ejemplo el Banco de la República, las bolsas agropecuarias, las bolsas de valores, corporaciones financieras, sociedad comisionistas, bolsas agropecuarias, sociedades y comisionistas, bolsas de valores. Ahora, según el numeral 2 del artículo externa 11 del 2022 de la Superintendencia Financiera, existen algunas entidades vigiladas que se encuentran exceptas de la cumplición de las instrucciones contenidas en el mismo y por lo tanto no tienen que diseñar el sistema de SARLAF. Algunas entidades no obligadas son el Fondo de Garantía de Instituciones Financieras, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, el Fondo Nacional de Garantías SAF, las sociedades calificadoras de valores, las oficinas de representación de instituciones financieras y las sociedades corredoras de seguros, entre otras.
A continuación le va a hablar nuestra otra compañera. Buenas noches. A mí me tocó el tema del Sagrilat. Como pueden ver, el Sagrilat es un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Como podemos ver, el objetivo de Sagrilat es reducir la posibilidad riesgos de lavado de activos y de financiación de terrorismo ocurran en las empresas, mitigar los efectos nocivos derivados del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. El SAGRILAT fue creado por la Superintendencia de Sociedades y está orientado en el sector real empresarial. Siguiente. Los elementos y las etapas. Como podemos ver, los elementos de Sagrilar, el diseño y la aprobación. Es uno de los elementos. Para ello tenemos el diseño y la aprobación, es la responsabilidad de la Junta Directiva y del máximo órgano social. El proyecto de Sagrilat deberá ser presentado por el representante legal y el oficial del cumplimiento de Sagrilat. Y por cuarto punto tenemos la aprobación que deberá constar del acta de la reunión correspondiente. Como segundo elemento tenemos la auditoría de cumplimiento del Sagrilat, que este está conformado por la Junta Directiva del máximo órgano social, que deberá designar un oficial de cumplimiento. Como segundo punto deberá informar por escrito a la Superintendencia de Sociedad los datos relacionados con el oficial de cumplimiento. Y tercer punto deberá incluir las sanciones o consecuencias por el cumplimiento de sus disposiciones. Siguiente. También tenemos como tercer elemento el diseño de la aprobación. Este se da se deberá ser divulgado dentro de la empresa y a las demás partes interesadas mínimo a una vez al año. Las capacitaciones deberán tener lugar por lo menos de una vez al año y se debe dejar constancia de su realización. Y por quinto punto de elemento tenemos la divulgación y las capacitaciones que se deberá ser divulgado en la empresa obligada a las demás partes interesadas. Las capacitaciones deberán lugar por lo menos una vez al año y deberá ser constancia de su realización y deberá tener constancia de la realización. Las asignaciones y funciones del responsable y otras generalidades. Este es el sexto elemento. Dice, el primero es asignar las funciones claras frente a la ejecución de las distintas etapas y más actividades asociadas al Sagrilat. Como segundo punto, tenemos las funciones particulares que se asignan y deberán establecer como mínimo las siguientes atribuciones. Funciones de la Junta Directiva del máximo órgano social y funciones del representante legal. Y por tercer punto, las funciones del oficial de cumplimiento. Las etapas de Sagrilat. En las etapas de Sagrilat tenemos la identificación del riesgo de lavado de activos y el terrorismo. Dice, el Sagrilat debe permitirle a las empresas obligadas a identificar los factores de riesgo de lavado de activos, así como los riesgos asociados con este. También tenemos la medición o evaluación del riesgo, donde Sagrilat debe permitirle a las empresas obligadas a medir la posibilidad y la probabilidad de ocurrencia de este riesgo inherente frente a cada uno de los factores de riesgo, así como el impacto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados. Estas mediciones podrán ser de carácter cuantitativo y cualitativo. Tenemos el tercer punto, el control del riesgo. Debe permitirle a la empresa obligada a tomar las medidas razonables para el control de este riesgo inherente a lo que se ven expuestas las empresas como resultado de una aplicación de los controles respectivos. Las empresas obligadas deben estar capacitadas y establecer su perfil de riesgo residual. El control debe traducirse en una disminución de posibilidad y probabilidad de acontecimiento del riesgo.
del lavado de activos y el antiterrorismo, el impacto en caso de materializarse. Y por cuarto, tenemos el monitoreo de los riesgos que debe permitir que las empresas obligadas ejerzan vigilancia respecto al perfil de riesgo y general, estar en condiciones de detectar las operaciones inusuales y las operaciones sospechosas dentro de la compañía. ¿Quiénes están obligados? Las sociedades sujetas a la vigilancia y el control que ejerce la Superintendencia de Sociedades, que hubiera obtenido ingresos totales teniendo activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, al corte del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Algunos de los sectores que están obligados es el sector de agentes inmobiliarios, los sectores de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, el sector de servicios jurídicos, también tenemos el sector de servicios contables, de construcción de edificios y obras de ingeniería civil y los servicios de activos virtuales. La norma que rige el SAGRILAT, todo lo anterior está plasmado en la circular externa 100.00016 del 24 de diciembre del 2020, incorporada en el capítulo 10 de la circular básica jurídica. La diferencia entre SARLAT y SAGRILAT. Como podemos ver, el SARLAT es un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que tiene como objetivo la prevención y gestión de estos riesgos en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Como lo son establecimientos de crédito, aseguradoras, administración de pensiones y cesantías, fiduciarias, intermediarios de valores, portafolios de inversión y conglomerados financieros. Para la parte de Sagrila es un sistema de autocontrol de gestión de riesgo integral para el lavado de activos y financiación del terrorismo, financiamiento de proliferación de armas y destrucción masiva. El objetivo del SAGRILAT es la prevención y gestión de estos riesgos en las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, generalmente conocido como empresas del sector real. Para el SARLAT, sus etapas y sus elementos. Para las etapas tenemos la identificación de los riesgos del lavado de activo, la medición de los riesgos, el control de los riesgos y el monitoreo de los riesgos. Como elemento tenemos las políticas, los procedimientos, la documentación, la estructuración y los órganos de control. Para el SAGRILAT tenemos lo que es la identificación de los riesgos, la medición de los riesgos, el control de los riesgos y el monitoreo de los riesgos. Prácticamente tienen las mismas etapas y para la parte de elementos, que es donde nos cambia, tiene diseño y aprobación, auditoría y cumplimiento, divulgación y capacitación y asignación de funciones a los responsables. Algunas diferencias que podemos encontrar entre el SAGRILAT y el SARLAT es que el SARLAT está a cargo de la Superintendencia Financiera, el SAGRILAT tiene como responsabilidad, esta responsabilidad de la Superintendencia de Sociedades, los sectores obligados a la implementación de cada uno de estos. Para el SARLAT son las entidades del sector financiero y para el SAGRILAT son las entidades del sector real, o sea, el empresarial. Para el SARLAT no establecen regímenes diferenciados de aplicación a lo contrario del SAGRILAT, que incluye dos regímenes, que son las obligaciones generales completas a las que se deben cumplir las empresas con ingresos activos o iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes para poder implementar el SAGRILAT, y las medidas mínimas que son para las empresas con ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales vigentes o activos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Bueno, para la propuesta del programa de transparencia y ética profesional, podemos decir que primero debemos de empezar con el elaborado y el aprobado, diciendo el acta, el número consecutivo de la propuesta. Empezamos el cabezado con la fecha
en el día que se va a presentar la propuesta. Señores, ¿a quién va dirigido su asunto? Ahí iría la propuesta del programa de transparencia y ética empresarial. Su introducción. En la introducción vamos a hacerla corta y clara, donde vamos a especificar qué se va a brindar, cómo se va a trabajar, los objetivos y los objetivos específicos. También va el alcance. El alcance viene siendo hasta dónde vamos a llegar de acuerdo al objetivo que hemos establecido. También decimos que van los roles y el perfil de la empresa. Esos roles son los que vamos a hacer dentro del programa de transparencia y ética profesional. Los entregables en la fase 1 y en la fase 2. También tenemos las funciones de los vínculos de la organización. En ellos podemos ver lo que es la asamblea general y de sus socios. Empezamos por la representante legal. Luego seguimos con el oficial de cumplimiento, sus colaboradores, el revisor fiscal. En la etapa del PT son las actividades que vamos a hacer. En ellos vamos a identificar el riesgo, la medición del riesgo, el control del riesgo, los monitoreos del riesgo. Y las sanciones vienen siendo como de acuerdo a la ley 222 de 1995 en el numeral 3 del artículo 86, las cuales están establecidas en caso tal de que haya algún incumplimiento. Los honorarios de profesionales y la forma de pago, ahí se establece cuánto se va a cobrar por implementar esta propuesta y, y la forma de pago en la que la empresa le paga al prestador del servicio. Eh, Luego ya cerraríamos con la firma del contador público, con su número de tarjeta profesional y listo, no sería nada más. Muchas gracias por la atención prestada.